¿Ahí? Ahora sí, doctora. Perfecto. ¿Quién es la que me habla? ¿Diana? No, soy Valeria Linares, soy la delegada general del curso. Valeria, ¿cómo estás, Valerita? Ya, Valerita, cualquier cosa me dices, ¿ya? Sí, no se preocupe. Bueno, ahora sí se ve. Ya, entonces empezamos, chicos. Bueno, esta teoría es la teoría que sigue la teoría anterior, donde estábamos hablando del dolor pélvico. En la anterior teoría hablamos del dolor pélvico agudo. Ahora el crónico, el que se repite, el que, el que no pasa, el que perdura en el tiempo. Vamos a ver. Entonces vamos a nosotros ir transcurriendo en esta mañana sobre la definición de dolor pélvico crónico, cuál es su etiología, cuáles son las patologías, si hay las patologías ginecológicas, geniturinarias también hay, y gastrointestinales. Después vamos a hablar sobre endometriosis, la epidemiología de la endometriosis, sus teorías, un poquito del dolor pélvico, la evolución y el tratamiento. Entonces es muy ágil la presentación. Vamos a la definición, chicos. ¿Qué significa dolor pélvico crónico? Lo abreviamos de DPC. El dolor pélvico crónico es un problema ginecológico frecuente en las mujeres en edad fértil y se calcula que su frecuencia es del 15 al 20%. Realmente, a la consulta ginecológica, las mujeres vienen mucho por vulvovaginitis, que ya han estudiado, y dolor pélvico. O sea, el síntoma de dolor pélvico. Tengo dolor en la parte baja, doctora. Por eso vienen mucho a ginecología. Este dolor pélvico crónico está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo. También puede ser gastrointestinal, geniturinario y también el músculo esquelético. Por lo anterior, se justifica una amplia historia clínica y un adecuado examen físico para el diagnóstico. Como es tan amplio el diagnóstico de dolor pélvico crónico, la historia clínica va a ser fundamental para hallar las posibilidades de diagnóstico, porque abarca, ya estamos viendo, la parte ginecológica, la parte gástrica, la parte urinaria e inclusive la parte muscular. Entonces, el dolor pélvico crónico ahí está, es el dolor no cíclico de más de 6 meses de duración. Vuelvo a repetir, pregunta de examen. El dolor pélvico crónico es el dolor no cíclico de más de 6 meses de duración. Localización en la zona anatómica de la pelvis. ¿Dónde está localizado? En la parte baja. La parte abdominal anterior por debajo del ombligo. También puede doler hasta el periné, el área genital, la región lumbosacra o la cadera. ¿Que tiene una severidad que causa discapacidad funcional muchas veces? Sí, cuando es muy severo, el dolor pélvico crónico no deja hacer las funciones que teníamos habitualmente. O sea, uno no puede ir a trabajar, no puede ir a estudiar porque le produce tal dolor que tiene necesidad de quedarse quieto en cama. No hay una definición mundialmente aceptada para el dolor pélvico crónico. Sin embargo, muchos investigadores le distinguen de la dismenorrea y dispauremia. La dismenorrea sería dolor cíclico, ¿verdad? Y el dolor pélvico crónico es no cíclico. Y la dispauremia es con las relaciones sexuales únicamente. Hoy se quedó. No sé qué le pasó. Un ratito. Ahí está. La etiología. En diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como método de diagnóstico, se ha detectado cuánto, el 33 al 35% de los casos, ninguna patología normal asociada. Fíjense, un tercio. En diversos estudios se ha utilizado la laparoscopía como método de diagnóstico y se ha detectado solo el 33% de los casos, ninguna patología asociada. El dolor pélvico crónico es una indicación para la evaluación laparoscópica. ¿Cómo yo voy a diagnosticar un dolor pélvico crónico que le doy tratamiento? La paciente sigue aumentando los meses, sigue viniendo por el dolor pélvico. Entonces yo estoy pensando, de repente es una endometriosis.
¿Qué puedo hacer? Una laparoscopía, o sea que está indicado para hacer el diagnóstico. La endometriosis en el 33% de los casos y las adherencias en el 24%. Entonces la historia clínica nos va a decir, ¿tiene cirugías anteriores? ¿Tiene alguna cesárea, alguna operación por miomatosis? Puede tener adherencias. ¿Usted se ha hospitalizado alguna vez por enfermedad pélvica inflamatoria? Eso también causa adherencias. O si se ha operado de un apéndice, acuérdense que es toda la región que está debajo, la pelvis baja, la parte intestinal, la parte de la vejiga, toda esa parte puede tener adherencias. Pero también existe el dolor pélvico crónico con congestión pélvica. Mucho rato está sentada, las pacientes tienen costumbre de aguantar el orinar, entonces eso también existe, la enfermedad inflamatoria o el ovario remanente que a veces da dolor porque hace muchas adherencias. Y las patologías ginecológicas y genitourinarias. Entonces, estamos viendo que el dolor pélvico crónico muchas veces para poder llegar a su etiología hay que hacer una evaluación laparoscópica. Y una de las etiologías más frecuentes en un 1/3% de los casos es endometriosis. No todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis, no todas, ¿sí? O sea, es un diagnóstico que tenemos que tener en la posibilidad, pero no todas son endometriosis. La endometriosis es una muy importante causa de dolor pélvico crónico. La endometriosis es un hallazgo frecuente en las pacientes con este dolor y es un generador primario del dolor, la misma endometriosis. Ahora vamos a ver luego por qué, cómo se genera ese dolor en la endometriosis. El dolor puede persistir incluso después de tratamiento quirúrgico o médico. La endometriosis puede ser el origen de otros generadores del dolor. Quiere decir que nosotros operamos a veces cuando la endometriosis ya es severa después de un tratamiento médico, hacemos la respectiva cirugía, pero no garantiza del todo en que se vaya totalmente el dolor. No todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis, lo volvemos a repetir, y no todas las pacientes con endometriosis tienen dolor pélvico crónico. Hasta en un 30% de pacientes asintomáticas llevadas, fíjense, a bloqueo, cuando nosotros hacemos un bloqueo tubárico, la endometriosis es un hallazgo incidental. Igual cuando hacemos una cesárea y encontramos focos de endometriosis. Ay, de nuevo se quedó. Ahora vamos a ver las adherencias. Es un tipo de la etiología, hemos dicho, del dolor pélvico crónico. ¿Puede ser el dolor pélvico crónico por adherencia? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, no cíclico, también, aumentado con el coito y las actividades físicas, porque a la hora de hacer el esfuerzo va a doler más. No hay ningún síntoma patrón específico en el síndrome adherencial. O sea que casi se da por descarte, ¿no? Cuando estamos haciendo el diagnóstico, sacamos la ecografía, vemos el examen de orina, detectamos que no hay tumoraciones y sigue el dolor, y ha tenido cirugías anteriores, le decimos, puede ser síndrome adherencial. Signos: disminución de la movilidad de los órganos pélvicos, como que están más quietos, y procedimientos quirúrgicos previos, siempre hay que preguntar. El diagnóstico, la laparoscopía. Se recomienda, si las causas somáticas se descartan, los resultados de la evaluación psicológica también son negativos, porque también puede haber dolor por problemas psicológicos también. Las mujeres a veces somatizan en la parte baja del abdomen. Síndrome de congestión pélvica es otro de los diagnósticos diferenciales.
Causa potencial del dolor pélvico crónico y está asociado con congestión vascular, causado por dilatación crónica de las venas uterinas y ováricas, que dan como resultado un flujo venoso lento y por eso hay dolor. Es una condición típica de la etapa reproductiva. Los síntomas son dolor pélvico sordo e intenso que mejora con el reposo y con los antiinflamatorios. Dolor lumbar también puede haber, dispareunia profunda y dolor postcoital. Se exacerba si el cuerpo se mantiene en tiempo prolongado en posición de pie y por actividad física, lo que les decía, y esto mucho se ve con la gente que está mucho rato sentada, ahora que estamos todo por Zoom, las clases, y van una tras otra, entonces hay a veces congestión pélvica. Y con la congestión pélvica, dolor. Para el diagnóstico se recomienda un ultrasonido, la radiografía pélvica también oscilatoria, puede ser hasta resonancia magnética, y si no encontramos nada, hemos dicho que la laparoscopía nos va a dar un diagnóstico más exacto. Otra de las etiologías puede ser salpingoforitis o foritis subaguda, o sea, la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad inflamatoria pélvica ya por ustedes estudiada, es una de las etiologías frecuentes que se presentan en la consulta de ginecobstetricia. Suele ser una secuela de la infección por clamidia o micoplasma. Ojo allí, por eso que cuando tenemos este caso de pacientes con dolor pélvico crónico, siempre hay que hacer cultivos. En la práctica ya estamos viendo cómo hacemos un cultivo, ¿verdad? Un cultivo de secreción vaginal. Y su Papa Nicolau, su examen en el espéculo y su examen del tacto vaginal. La sensibilidad abdominal y el dolor anexial bilateral son típicos de la infección pélvica. Hay un signo en la práctica médica que nos denota que los anexos están inflamados. ¿Cuál es? Yo hago el tacto, cojo con los dos dedos el cuello lo cojo y lo movilizo a un lado despacito nada más y al otro. Cuando yo movilizo el cuello, estoy tirando del anexo y si el anexo está inflamado, va a doler. Entonces le digo a la señora, le voy a hacer un examen para ver si hay dolor usted me avisa. Entonces yo cojo el cuello entre dos deditos y lo movilizo de un lado y al otro y voy a tener ese dolor. El síndrome de ovario remanente es en una paciente con edad reproductiva que ha tenido una salpingoferectomía bilateral con o sin una histerectomía. A veces puede quedarse un ovario. Ocurre donde la extracción incompleta del tejido ovárico puede resultar en el futuro quistes pélvicos y un cuadro de dolor por adherencias. ¿Aparece cuándo? Dentro de los 2 años a 5, después de haber hecho la retirada de ese ovario. Y es un dolor de un solo lado, como una sensación de masa. ¿Por qué? Porque se queda ese remanente y hace como una tumoración. El colon irritable, otra etiología del dolor pélvico crónico. Esto es muy común en los estudiantes de medicina, en la gente que trabaja con mucho estrés. Es un trastorno funcional del intestino sin etiología clara, que se caracteriza por periodos de dolor abdominopélvico asociado a disfunción intestinal con episodios de estreñimiento, diarrea, inflamación, dolor. ¿Sí? A veces está estreñida, a veces está con diarrea y ese dolor que le viene de repente en un momento como un cólico terrible. El inicio se asocia con cambios en la forma de defecar y el dolor disminuye posterior a eso. Cuando ya evacuó el intestino, ya el intestino se queda en reposo y tiene menos dolor. El síndrome de colon irritable está asociado con muchos trastornos ginecológicos y se exacerba con la menstruación y con los problemas psicológicos. La cistitis intersticial también es un problema que tenemos nosotros con el dolor pélvico crónico. También denominada como síndrome de vejiga dolorosa. Esa paciente que dice me duele, sacan un examen de orina, sacan un urocultivo negativo, pero me duele y que me duele y que me duele el orina. Se caracteriza por un incremento de la frecuencia urinaria, incontinencia urinaria de urgencia y o dolor pélvico, en ausencia de cualquier otra patología. Cualquier otra patología no existe. Los síntomas se presentan como episódicos, por lo tanto se diagnostica como infección del tracto urinario, pero ustedes sacan
el urocultivo y sale negativo. La prueba de oro, citoscopía. Si yo tengo una paciente que le duele al orinar, que siempre está con ardor al orinar, que tiene dolor pélvico siempre, 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 y que le hago examen de orina y sale negativo, y ella se frustra porque viene y dice, soy negativa, doctora, ¿cómo me duele? ¿Qué hay que hacer? Mirar adentro de la vejiga, de la uretra, y ahí podemos descubrir que pólipos, cistitis hemorrágicas, tumoraciones, y damos con ese dolor. Ahora vamos a pasar a la endometriosis. Entonces hemos visto qué es el dolor pélvico crónico, que es no cíclico, que puede tener, hemos dicho, etiología ginecológica en primer lugar, pero también puede tener etiología gastrointestinal, etiología urinaria y también inclusive muscular. Tenemos que hacer los diagnósticos de síndrome de adherencial, tendremos que hacer el diagnóstico de colon irritable, tenemos que hacer el diagnóstico de la anexitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, que son entidades muy frecuentes que nos dan este dolor pélvico crónico, que a veces no calma con ningún tratamiento, y que el diagnóstico fundamental debería ser, al final, hacer una laparoscopía si no damos con el diagnóstico. Vamos a ver la endometriosis. La endometriosis es un trastorno benigno frecuente que se define por la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de los sitios normales. ¿Dónde debe haber endometrio? Dentro del útero. No debe haber tejido endometrial fuera del útero. Entonces, la endometriosis es la presencia de estas glándulas endometriales fuera del útero. Es una condición relativamente común y potencialmente debilitante que afecta a la mujer en edad reproductiva porque da dolor. Da dolor, chicos, el dolor es muy fuerte, a veces muy severo en la endometriosis, entonces anula la posibilidad de sus actividades en una mujer. Es una enfermedad inflamatoria, benigna, dependiente de estrógeno, caracterizada por glándulas y estroma endometrial ectópico, que a menudo se acompañan por fibrosis. Esos son los diagnósticos, los conceptos de endometriosis por varios autores. Es una enfermedad inflamatoria asociada a dolor pélvico e infertilidad. Ya surgió otro concepto, infertilidad, debido a las lesiones por tejido endometrial fuera del útero. Las células endometriales se meten a las trompas, se meten al ovario, entonces van a impedir el normal funcionamiento de la reproducción. Localización. ¿Dónde se localiza más la endometriosis? Los implantes de endometriosis se localizan en peritoneo pélvico. 1. Ovarios, ligamentos uterosacros, pero puede viajar más. Lo más frecuente es lo que les acabo de decir. Hígado, cavidad pleural, diafragma, hasta en fosas nasales. Hay pacientes que en forma cíclica, cuando menstruan, viene sangre por la nariz. Que a veces nadie les ha diagnosticado qué es lo que pasa con eso. Sí que tengo debilidad en una venita en la nariz. No, es que de repente ha viajado hasta allí una célula endometrial y cada vez que ya tiene menstruación, tiene sangrado por la nariz. Recibe el nombre de adenomiosis, el tejido endometrial que se mete dentro del útero. Entonces, el útero se vuelve como más grande, más duro, más como inflamado. Esa es la adenomiosis. Entonces, ¿qué es la adenomiosis? Cuando ese tejido endometrial se mete dentro del miometrio. Y ahí pueden ver, miren chicos, estas lesiones que ustedes ven rojitas, ¿sí? Como si estuviese, bien vascularizado. No, esto es endometriosis. Es como una mermelada, miren, pegosteado todo. Pueden ser entonces esas lesiones de color rojo. Pueden ser, acá como las ven, oscuras, negras. Pueden ser oscuras. Puede haber sangrado por la nariz. Miren acá, en el ombligo, esta lesión negrita, endometriosis. Epidemiología. Es difícil cuantificar la incidencia de endometriosis, es verdad, porque las mujeres que la tienen suelen estar asintomáticas muchas veces. Cuando tenemos la endometriosis florida, es la que da el síntoma y ahí nosotros podemos ir indagando, haciendo nuestros diagnósticos diferenciales y llegamos a endometriosis.
Pero hemos dicho que también hay un porcentaje de pacientes que lo descubrimos en el bloqueo tubárico o en las cesáreas, en cualquier otra operación. Entonces, en esas que son asintomáticas es difícil hacer el diagnóstico. Aún más, las paredes inmunológicas muestran escasa sensibilidad para detectar implantes pequeños, porque también se dice que tiene un origen inmunológico. Entre 3 al 45% de las mujeres que se someten a esterilización laparoscópica, ya lo hemos dicho, se les diagnostica endometriosis durante la cirugía. La prevalencia global de la endometriosis, ¿cuánto es? De 2 al 10%. La prevalencia en población infértil, fíjense, cuando esta endometriosis causa algún problema de fertilidad, ¿cuánto es el porcentaje de esa prevalencia? 50% endometriosis. Entonces, en población infértil, ¿cuánta es la prevalencia de la endometriosis? 50%. Prevalencia en pacientes con dolor pélvico, más del 60%. El pico de presentación, ¿dónde es? En edad reproductiva, desde los 20, 25 a los 35 años. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tu energía tiene que ver con el estrógeno, ¿verdad? Tiene que ver con el aumento del estrógeno, tiene receptores de estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno va bajando, que es la época del climaterio, ese dolor por la endometriosis y esa endometriosis también va a disminuir. Incidencia anual, 0.1 entre mujeres de 15 a 49 años. La enfermedad es frecuente en las mujeres adolescentes con dolor pélvico crónico. Eso les puedo decir yo con veracidad, porque hay muchas niñas desde los 11 años que empiezan las reglas con mucho dolor. Entonces, ojo ahí, hay que ir siguiendo esos casos de estas niñas con ese dolor que puede ser de la evolución normal, de instalarse la menarca y sus ciclos que son frecuentemente regulares y anovulatorios, pero también puede ser que hay una endometriosis. Entonces hay que seguir a una niña que comienza con dolores muy fuertes con las menstruaciones. Y al final hacemos una laparoscopía y podemos determinar qué es lo que pasa y hacer un diagnóstico temprano. ¿Cuáles son las teorías de esta endometriosis, de esta enfermedad, que por cierto es benigna, pero que puede causar ciertas patologías muy severas, como están viendo, que es la infertilidad? La teoría más frecuente, ojo allí, más frecuente son la menstruación, o más aceptada, digamos, más aceptada de la endometriosis, que es menstruación retrógrada. Reflujo de fragmentos endometriales regurgitados por las trompas durante la menstruación abundante y la implantación de estas células en el peritoneo ovario. Es la teoría más aceptada. Tanto hay de sangrado que entra a las trompas y a los ovarios, al peritoneo. Hay otras teorías también, como la implantación de células endometriales, stem cell, células progenitoras del epitelio endometrial y células stem cell mesenquimales, fíjense, que son anteriores. Son esparcidas en el peritoneo vía menstruación retrógrada, implantes ectópicos. Entonces, hemos visto 2, ahora la tercera, anomalías de los remanentes mullerianos, también. En la endometriosis infiltrante del Douglas y Sacros, puede ser que sea esta la etiología. Migración o diferenciación aberrante de los conductos mullerianos, siembra de las células en la vía migratoria del órgano génesis fetal, o sea, en el piso pélvico posterior. Se siembran estas células de la migración o diferenciación aberrante de los conductos mullerianos. Entonces, hay otra teoría, que es anomalías de los remanentes mullerianos. ¿Cuál es la otra teoría que existe? Metaplasia celómica. En la endometriosis ovárica, más o menos, que se podría aceptar por eso. Cambio metaplásico del epitelio celómico, es la que cubre la serosa del peritoneo ovario, al endometrio. Entonces, también hay una teoría de metaplasia celómica. ¿Y cuál es la clínica de esta endometriosis que hemos estado hablando? Síntomas y posibilidades diagnósticas. Periodos de dolor pélvico crónico. Dolor coital. Dispareunia profunda, sequedad vaginal, dolor al miccionar, dolor al defecar, que es la disquesia,
dolor abdominal bajo, dolor lumbar, masas anexiales, hidrosalpins, piosalpins, infertilidad. La alternativa diagnóstica de dolor pélvico crónico, adenomiosis, dolor, puede ser también el dolor fisiológico por las mismas reglas, dolor coital, problemas psicosexuales también hay que descartar, dolor al miccionar, que puede ser una endometriosis, pero también puede ser una cistitis, una infección urinaria, el dolor cuando uno hace deposiciones, puede haber una fisura, una constipación, cuando hay dolor pélvico abdominal bajo, acuérdense que también puede haber síndrome de colon irritable, adherencias, dolor neuropático, el dolor neural puede ser por posición, por tensión musculoesquelética, y masas anexiales pueden ser, no necesariamente endometrioma, pueden ser quistes ováricos con torsión, y la infertilidad, todas las causas de infertilidad que puedan haber. Ahora que ya vimos un poco cuáles son los síntomas, las posibilidades diagnósticas, la etiología de esta endometriosis que nos da frecuentemente dolor, vamos a ver cómo es el dolor en estas pacientes de endometriosis. El dolor pélvico, mecanismos de dolor asociados a la endometriosis. Puede tener componentes nociceptivos, puede tener componentes inflamatorios, hemos dicho, componentes neuropáticos y, por lo tanto, sería el dolor, el mecanismo del dolor en la endometriosis multifactorial. A ver, veamos pues el componente neuropático. Mayor nivel de factores neurotróficos en sus fluidos peritoneales, con eso hay un mayor aumento de fibras nerviosas alrededor de las lesiones y por tanto mayor sensibilidad al dolor. Entonces, uno de los componentes del dolor pélvico en la endometriosis es su componente neuropático. También dijimos que hay componente inflamatorio. ¿Cuál es? En un medio ambiente proinflamatorio, porque hay células que no son originarias, son células que son ectópicas, están en un sitio ectópico, están fuera de su lugar, entonces hay un ambiente proinflamatorio, formación de nuevas fibras sensoriales por lo mismo, porque están fuera del lugar, formación de nuevas fibras, factores de promoción neurogénica, comparten señales con moléculas vasculogénesis y angiogénesis, o sea, se forman nuevos vasitos, nuevas fibras sensoriales y da más dolor, componente inflamatorio. El componente nociceptivo, muy frecuente. Hay mayor sensibilidad al dolor porque hay mayor punto de desencadenamiento miofacial. Hay más fibras, hemos dicho que hay más vasos, mayor distrés psicológico, menor nivel de tolerancia social y autoestima dañada. Ese punto es importante en el componente nociceptivo, el factor psicológico, ¿sí? Menor nivel de tolerancia, hay algunos problemas propios de autoestima a veces, porque la paciente se siente mal, no puede trabajar como siempre, no puede bailar, no puede tener relaciones sexuales que tiene dolor. Entonces, ese distrés psicológico hace que tenga más preponderancia, más sensibilidad al dolor y se forma un círculo vicioso. No relación con la extensión de la endometriosis. Vayamos al factor de riesgo, que es importante, la historia clínica, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar los factores de riesgo. ¿Qué son? Los factores epidemiológicos, las menstruaciones y factores reproductivos. Factores reproductivos a nivel de la menstruación. La paridad disminuida, la edad de la menarquia muy temprana, los ciclos largos o cortos, la duración y la presentación del flujo, la duración del flujo, la historia familiar de dolor pélvico, de problemas ginecológicos, de endometriosis misma. En cuanto al IMC, bajo. En cuanto a los coágulos también, aumentados. En cuanto a los lunares, dicen que hay un factor constitucional de presentar mayor preponderancia de tener lunares, ¿no?
hábitos, el alcohol, la dieta desordenada, el fumar y pocos vías sedentarias, digamos, vías sedentarias. Entonces hay una alteración de la biosíntesis de la respuesta a los receptores de estrógeno. Hay un incremento de la REB beta, hay un incremento de la aromatasa, hay alteraciones en los signos intermediarios de la progesterona, la 17-beta hidroxiesteroides también. Hay un incremento invasivo de vascularización, incremento en el peritoneo, en el ovario. Hay una respuesta inflamatoria más alta, porque están más altos los macrófagos, las citoquinas, la IL-8, incremento de la IL-6, o sea, todas las citoquinas están más aumentadas y eso hace que tengamos mayor dolor. Pero acuérdense bien que el receptor de estrógenos es la expresión del incremento de estrógeno, de los receptores de estrógenos, es una de las causas por lo cual se tiene esta etiología de estas células endometriales y este dolor, ¿no? El aumento de los receptores de estrógeno. Quiere decir que cuando hay menos estrógeno, esta endometriosis debe disminuir. ¿Y cuándo hay menos estrógeno? Cuando estamos en la menopausia. La ayuda diagnóstica. En primer lugar, la historia clínica, porque hemos visto que tiene que ver mucho con los factores de riesgo. Ultrasonido transvaginal, ultrasonido transrectal, la resonancia magnética y la laparoscopía que nos va a permitir ver directamente las células endometriales. El diagnóstico, entonces, confirmación, la laparoscopía. Gol estándar para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico y tratamiento de endometriosis? La laparoscopía. Y ahí ven ustedes imágenes laparoscópicas donde se ve, ahí están los focos endometriósicos negritos, acá en el cuello también, aquí es cuando han abierto ese quiste fluido chocolate. Las lesiones endometriósicas, ¿cómo pueden ser? La localización puede ser variable, el tamaño y la profundidad. Todo eso tenemos que ver y anotar e investigar. Subtipo de lesiones, endometriomas, que son los quistes en el ovario, implantes superficiales en el peritoneo o encima de la serosa del útero, del ovario, de toda la serosa. Implantes profundos que ya atraviesan esa serosa y llegan a más. Llegan hasta los ligamentos. Los implantes de endometriosis profundos, ¿a qué le decimos eso? Tiene una endometriosis profunda, porque ha penetrado la endometriosis y se extiende más de 5 milímetros de profundidad de la superficie peritoneal. Cuando es mayor de 5 milímetros, ya le estamos llamando nosotros infiltración profunda. Los implantes profundos, ¿dónde pueden estar? Ligamento uterosacro, saco de Douglas, intestino, vagina, vejiga e inclusive hasta los uréteres. Fíjense ustedes, pues, hasta los uréteres. Entonces, para el diagnóstico de la Sociedad Americana de Reproducción, de Medicina Reproductiva, tiene que ver el diagnóstico con la localización, tamaño y el tipo, o sea, la profundidad. ¿Dónde se localiza? ¿Qué tamaño tienen los implantes? ¿Y qué tipo? ¿Es profundo o superficial? Usados para dar una puntuación y determinar la clasificación de la endometriosis. Entonces, el ARNS, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la guía, da una clasificación. Y ahí está, fíjense. Parece bien grandota, pero ¿a qué se refiere esta revisión, esta clasificación, esta guía que nos clasifica quirúrgicamente a la endometriosis? Nos dice la endometriosis es peritoneal o ovárica y si está en el fondo del saco obliterando, se ve si está en los ovarios o en las trompas.
Entonces, cuando es la endometriosis peritoneal, acá lo dice, si es superficial y profunda, menor de 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros y mayor de 3. Y en el ovario, si es derecho y es izquierdo, también tiene que ver, si es superficial es 1, menor de 1 centímetro, si es profunda ya es 4, si es de 1 a 3 centímetros es 2, y si es profunda es 16. Y fíjense, eso se va sumando, se va sumando. Toda cada categoría se va sumando y da un score. Y según ese score, nosotros decimos, ¿es una endometriosis profunda o es una endometriosis superficial? Igual hacen aquí con las adherencias. En los ovarios, si son adherencias laxas, si son densas, en el ovario derecho, en el ovario izquierdo, en las trompas, aquí. Si es menor de 1/3 esclerosante, si es de 1/3 a 2/3, y si es mayor de 2/3, y va teniendo una puntuación. Con esa puntuación nosotros decimos que es endometriosis en estadio mínimo, miren mínimo, acá está el útero, los ovarios, las trompitas. Hay esos puntitos, un poquito, superficialmente. Estadio 2 leve, ya son más grandes, mayor de 1 centímetro, en el ovario, en los uterosacros, en Douglas un poquito. Moderado, ya toma, es más grande en los uterosacros, en el ovario, es más grande, son más profundos, mayor de 5 milímetros. En el estadio 3 ya encuentran las adherencias, síndrome adherencial, miren, ¿ve? Estas cositas son que está adherido. El grave, fíjense cómo está este ovario, está secuestrado entre el útero y la trompa. Y hay adherencias más profundas, más grandes. Y acá el grave ya está como congelada la pelvis. Todo está tomado, todo está adherido, todo está fijo por la endometriosis. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que puede deteriorar la calidad de vida, sí, por el dolor que tiene y porque muchas veces produce, según su severidad, infertilidad. Por eso es que es grave, ¿no? No es fuerte de que la endometriosis aumenta el riesgo de cáncer a futuro. Eso no se ha determinado hasta ahorita. ¿La endometriosis es una enfermedad benigna? Sí. Dicen que algunos cánceres epitelial de ovario y linfoma de Hodgkin son ligeramente más comunes en pacientes con endometriosis, pero es una asociación que no es causa-efecto. La enfermedad crónica tiende a recibir en forma variable al dejar los tratamientos. Cuidado, y puede aparecer posterior a una cesárea o procedimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los tratamientos médicos para el dolor? Porque acá el dolor es fundamental, ¿sí? Los anticonceptivos, inhibición de la ovulación, las prostaglandinas o las progestinas, visualización y atrofia de los implantes, supresión de la matriz metaloproteinasa. Acuérdense que las proteinasas, las citoquinas están aumentadas y por eso que hay que disminuirlas, ¿verdad? El anticonceptivo, porque inhibe la ovulación, va a haber menos estrógeno. El acetato de progesterona, de ciproterona, efecto antiandrogénico. Los agonistas, efecto feedback negativo sobre el eje. Nos baja todo, los estrógenos y la progesterona, todo, los agonistas, ¿verdad? Supresión de la secreción de gonadotrofinas, supresión secundaria de los estrógenos ováricos. Inhibidor de aromatasa también, de la enzima, la inhibición de la conversión de estos. Acuérdense que la aromatasa está aumentada en la endometriosis. Y el danazol, que también es un inhibidor central de la secreción de prostaglandinas, por lo tanto, nos va a bajar las gonadotrofinas, nos va a bajar los estrógenos y puede ser un tratamiento importante. El tratamiento realmente mejor llevado es el tratamiento con hormonas bioral, que es el Dienogés. El Dienogés está yendo muy bien con el tratamiento médico de la endometriosis. El tratamiento médico hay que llevar no en un mes o en 2, a veces inclusive llega hasta 1 año. El manejo médico para el alivio del dolor. Todos son efectivos, varía el costo y efectos secundarios.
No hay evidencia suficiente para decir que uno es mejor que el otro. La cosa es que sea un antiinflamatorio, un analgésico que nos baje el dolor y también el tratamiento para bajar los estrógenos. La endometriosis es una enfermedad crónica de tratamientos prolongados, acuérdense de eso, tiene que ver mucho con el tratamiento también acompañado psicológico y la explicación de la paciente para que pueda continuar el tratamiento y no lo abandone. Factores a considerar: severidad de los síntomas, localización de la enfermedad y los planes reproductivos. Ojo aquí, el plan reproductivo. Tiene endometriosis, está en edad reproductiva, quiere tener un hijo. Hay que ayudarla. No vamos a darle tratamientos, años de años, y la mujer lo que quiere es tener un hijo. Entonces vamos a ver cuál es este tratamiento. En primera línea, no desea concepción y embarazo, AINES y anticonceptivos. Si desea concepción, AINES para lograr su gestación y en los tratamientos que puedan darse para mejorar la fertilidad. Ambos pueden prolongarse hasta la edad de la menopausia inclusive. Segunda línea, si no es exitosa la primera, que es alivio del dolor, es la combinación de estrógeno y progesterona alternada o progestina sola. En tercera línea, si no responde la anterior, agonistas de GnRH más TRH, inhibidores de la aromatasa, acuérdense que hemos dicho que está aumentada, solo pueden aumentar la FSH y la superovulación y quistes ováricos. Acuérdense de eso. También hay inhibidores de la aromatasa propios, letrozol, anastrozol. Hay modulares selectivos de receptores de estrógeno, raloxifeno, que se usa mucho. Nuevos agentes antiinflamatorios como rofecoxib, inhibidores de la COF2. Muy buen resultado con el dolor. Inmunomoduladores también, interferón alfa 2, interleuquinas. Y la laparoscopía, que nos entraría a hacer un diagnóstico y tratamiento, porque podemos sacar los implantes profundos, limpiar las adherencias, limpiar esos implantes lo que más se pueda, hacer que las trompas y los ovarios no sujetos de adherencias para que pueda tener una gestación. ¿Ven? Ahí está. Esto es en pleura, pericárdico. ¿Cómo es posible que se vaya la endometriosis hasta allí? Es terrible esta enfermedad. Miren. Ahí está el hígado. Y el tratamiento quirúrgico. Después del médico, vamos al tratamiento quirúrgico. La laparoscopía diagnóstica, examinamos con la laparoscopía diagnóstica y vemos que tiene endometriosis. Entonces vamos a la laparoscopía quirúrgica, que va a ser liberación de adherencias, que ya lo hemos dicho, quistectomía, si es que tiene un manejo de masa de dolor, neuroectomía presacra. Uno puede ir a incidir sobre el presacro, sobre los úteros sacros, y baja el dolor, porque ahí estamos haciendo una neurectomía. Tumerectomía es resección parcial de los órganos. Y acuérdense que lo que más tenemos que hacer cuando es una paciente de infertilidad es evitar quemar tanto las células de los ovarios. Por eso es que hay bastante controversia entre la laparotomía y la laparoscopía. Si bien es cierto, la laparoscopía nos da grandes resultados, pero en manos expertas, porque si yo voy a entrar a la laparoscopía y voy a hacer que se revienten esos quistes que tienen una secreción adentro, chocolate, como si fuese una mermelada, y eso se invade a todo el abdomen, la pelvis, entonces estoy sembrando más endometriomas, ¿verdad? Tiene que ser muy prolija, muy cauta, no quemar tanto las células que están bien del ovario, para poder hacer que su fertilidad se conserve. Por eso que muchos dicen, mejor entrar a una quisectomía por laparotomía, para no dañar tanto con la quemada que hacemos nosotros en la laparoscopía. Entonces, lo importante, manos expertas en hacer una laparoscopía en cuanto a tratamiento quirúrgico en la endometriosis. Muy bien, chicos, eso es lo que les quería informar esta mañana. Lo importante es que ustedes sepan que esta nosología es frecuente, que nos da muchas veces ese dolor crónico, no cíclico, y que aquella paciente que por historia clínica vemos que tiene factores de riesgo, reglas irregulares, abundantes, siempre con dolor, fijarse en su
peso, fijarse en la historia ginecológica materna, si ha tenido cirugías anteriores, podemos estar pensando en la endometriosis. Y la endometriosis necesitamos descartar todo lo anterior y nos quedamos con la endometriosis. La endometriosis damos tratamiento médico, ahora muy buenos, hormonales, el Dienogés, o sea que nos inhiba el estrógeno y los progestágenos, el tratamiento del dolor y el tratamiento de fertilidad cuando la mujer está en edad reproductiva y dice quiero tener un hijo. El gol estándar para esta endometriosis, ¿cuál es? Para el diagnóstico, la laparoscopía, que puede ser la laparoscopía diagnóstica y la laparoscopía tratamiento quirúrgico. Muy bien, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Así que si alguna pregunta, chicos, ¿están ahí? Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, buenos días. No se olviden de lo que les he remarcado. Las preguntas de examen son sencillas. Ustedes están aprendiendo esta entidad nosológica. Lo importante, los conceptos claros, que no es cíclico, que está siempre dolor pélvico crónico, asociarlo, siempre estar pensando en endometriosis, pero también pensar que puede ser, si no es endometriosis, puede ser ¿qué? Un problema del aparato gastrointestinal, sí, constipación, colon irritable. ¿Puede ser un problema urinario? Sí, puede ser. Una cistitis hemorrágica, una cistitis recurrente. Puede ser un problema lumbar, puede ser una litiasis, puede ser un problema muscular también. Entonces tenemos que descartar todos esos diagnósticos y eso se hace con la historia clínica. Les vuelvo a repetir, si ustedes saben hacer una historia clínica, va a salir solito el diagnóstico. Y saber que es una enfermedad benigna, no es un cáncer para no asustar a la mujer, pero que lamentablemente esta endometriosis nos puede dar infertilidad y nos da infertilidad. Entonces, hay que tratar a la mujer en edad reproductiva conjuntamente con el endocrinólogo, conjuntamente con el psicólogo y a veces con el psiquiatra, y la consulta siempre tiene que ser de pareja para que el hombre entienda, porque a veces los hombres dicen, ay, siempre le duele la regla, doctora, pero eso es normal, ¿no? No siempre es normal. Cuando un dolor de regla te incapacita, no es normal. El dolor de regla no debe incapacitar, o sea, no debe dejar de que la mujer haga su actividad normal. Una dismenorrea debe tomarse uno un antiinflamatorio y poder venir a estudiar o escuchar su clase ahorita como están ustedes escuchando la clase o ir a trabajar. No debe ser invalidante. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar. Muy bien, si no hay preguntas, nos vamos a hacer el pasito que está súper fácil, tranquilos, y estudiando chicos cada día que ya se nos viene el examen. Así que hay que estudiar bien para que este grupo saque mejores notas. Siempre hay que superarnos en cuanto a los grupos anteriores. ¿Ya? ¿Hay ninguna pregunta? Doctora, buenos días. ¿Podría repetir, por favor, el nombre del tratamiento inhibidor de progestágenos y los estrógenos? El Dienogés. Dienogés de 2 miligramos. Dienogés de 2 miligramos. Se llama, ¿cómo se llama? Daljet, ¿no? Daljet. Sí. Pero el más conocido ahorita se me ha ido. Pero hay varias marcas ya que sacan Dienogés. El Dienogés está muy bueno en cuanto a la inhibición del dolor y la disminución de los focos endometriósicos. De verdad que está dándonos buenos resultados, conjuntamente con su antiinflamatorio. Entonces la paciente puede tener 3 meses, evaluamos, 6 meses, seguimos evaluando, y a veces hay pacientes, he tenido pacientes de 1 año, y que después de 1 año ya disminuye esa endometriosis,
ha disminuido el dolor y conjuntamente están haciendo tratamiento con el infectólogo y salen embarazadas. Sí, antes parecía Doctora, un poco difícil eso, pero ya se está consiguiendo. Dígame. doctora, conocí un caso de una paciente que tenía endometriosis, pero que recibió su tratamiento en el Hospital Sabogal y ¿Ya? el médico le comentó de que no podían operarla porque estaba muy profunda y llegaba hasta el colon. En algunos casos es verdad Eso es que no se verdad. puede operar. En algunos casos no se puede operar, pero lo que pueden hacer, a veces yo tuve una paciente de ese tipo, más o menos, una endometriosis severa, la operamos por un quiste, y el quiste de endometriosis, un quiste grande, me acuerdo, como de 8 centímetros, y en el otro lado, en el otro ovario también tenía endometriosis, y toda la pelvis estaba como, cuando ustedes le echan pues algo, una mermelada, y todo se hace como una masa ahí, ¿no? Como una masa. Le sacamos el quiste, tratamos de liberar la trompa, sangraba, pero allí liberamos un poco la trompa y lavado y agua, y agua, y agua, y nada más. Y la mandé a infertilidad. En infertilidad le sacaron sus ovulitos, pudieron entrar para sacarle ovulitos. Y le hicieron in vitro. Si bien es cierto, no pegó la primera ni la segunda, en la tercera pegó y tiene 2 hijitos actualmente. Pero eso es una endometriosis severa que yo de verdad no sabía qué decirle a la paciente, porque ella me decía, ¿puedo tener hijos, doctora? Pero ¿puedo tener hijos, doctora? Hay que hacer tratamiento, hay que hacer... Pero yo sentía que no iba a poder. Pero fíjense qué maravilla es los tratamientos ahora de infertilidad. Le hicieron su fertilización in vitro y a la tercera fertilización in vitro tiene sus mellizos, que ya tienen como cada uno 12 años. Sí, sí hay eso a veces, que entran y todo está pegado. Entonces, si uno despega algo que está demasiado adherido, ¿qué puede correr? Que se abra. Y a veces pacientes que han entrado en endometriosis, chicos, terminan con colostomía, porque se abre el intestino. Entonces tienen que hacer la colostomía y todo lo demás. Y también hay pacientes que ya no se puede y el dolor es demasiado y solo va a calmar como medida extrema si nosotros hacemos una histerectomía. Sí, hay de todo. Por eso es que tenemos que pescar la paciente desde inicio. Tiene mucho dolor con las reglas. Ya, tómese el antiinflamatorio. No, hay que seguirla. Y solo es con las reglas y cómo le está yendo, va aumentando el dolor, una ecografía, no muestra nada. Una laparoscopía. Preferimos hacer una laparoscopía que nos diga que no tiene nada que dejar una endometriosis a que siga una evolución y sigue avanzando y avanzando y avanzando. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias a ti, mi amor. Si no hay preguntas, entonces terminamos por el día de hoy. ¿Ya, chicos? Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en las clases con ustedes. Por favor, estudien, hagan sus seminarios bonitos, participen. Esto de la pandemia va a seguir. Entonces tenemos que sacarle provecho a las clases virtuales. ¿Ya? Póngale ganas, chicos, póngale ganas. A mí, les vuelvo a repetir, me da de verdad que me da un poco de pena, de controversia cuando vienen los internos, están una semana nada más están. Por eso la pandemia. Quiera Dios que esto termine rápido para que los internos puedan estar más tiempo, para que puedan aprender. El internado es el momento que nosotros aprendemos, estamos con el contacto con la paciente. Entonces, saquémosle provecho al Zoom. Todo lo que tenemos que saber, practiquémoslos a través del Zoom. Sí se pueden hacer grandes cosas, con los seminarios los hacemos, con las simulaciones también, para que cuando vengan esta semana estén, pero así, a full de poder hacer todo lo que tienen que hacer, porque solamente vienen por al menos en este hospital, solamente por una semanita en cada servicio.
tienen, yo sé, es muy difícil, yo de verdad que me saco el sombrero con ustedes de estudiar así, es diferente. Acá los alumnos estaban con nosotros toda la mañana, chicos, desde las 8 hasta las 12 del día. Y ahora estamos todo por Zoom, pero nos tenemos que adecuar, nos tenemos que poner las pilas y no deprimirnos y seguir adelante, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención, ya nos vemos en la próxima clase. Conmigo están más tardecito para hacer el video foro. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Gracias, buen día chicos, buen día, cuídense mucho. Doctora. Gracias, doctora.